Hablemos muy en serio. Si quieres entender por qué hoy tanta gente sospecha que todo puede ser una simulación, no empieces por internet. Empieza por la historia del método. En el año 1540, la Compañía de Jesús recibe aprobación oficial con la bula Regimini Militantis Ecclesiae. Los jesuitas no inventan la inteligencia humana, pero sí perfeccionan algo decisivo. Ellos descubrieron cómo formar mentes en masa con disciplina, con jerarquía y con un currículum. 1599. Es ahí donde publican su plan educativo definitivo, Ratio Studiorum, reglas para docentes y estructuras por niveles, evaluación, retórica, lógica, hábitos de estudio. Esto no era una escuela, ¿sabes? Era un sistema replicable. Y de hecho lo replicaron brutalmente. 2 siglos después, el mundo jesuita de colegios y centros de formación ronda cientos de instituciones. Hay estimaciones de alrededor de 800 en ese periodo. Y aquí viene algo muy importante porque aunque luego a todos ellos los expulsan, ese molde ya estaba perfectamente instalado. Si no me crees, te invito a que observes la secuencia política, porque esto conecta con Inglaterra y con Francia. Portugal expulsa a esta gente en 1759, Francia lo hace en 1764, España en 1767 y en 1773 el Papa Clemente XIV suprime oficialmente la orden Condominus ac Redemptor. Pero de hecho, aquí no desaparecen del todo. Algunos sobreviven en pocos lugares y finalmente en 1814 el Papa Pío VII los restablece con Solicitudo Omnium Ecclesiarum. Pero bueno, ¿qué significa realmente todo esto? Significa que los estados modernos aprenden una lección. Aprendimos que quien controla la educación controla la producción de la realidad. ¡Wow! Y ahí es donde, curiosamente, empiezan a copiar todos el modelo. Aún si odiaban a quienes lo diseñaron. Pero, ¿qué pasa con Inglaterra? Inglaterra no necesita jesuitas para volverse un imperio. Fue el empirismo, la marina, el comercio, la ciencia útil, las instituciones científicas que se volvieron muy fuertes y también una cultura que premia el método sobre la autoridad religiosa. No es que sea más pura, es que realmente arma otro tipo de templos. Y es exactamente en uno de sus templos donde entra este tiempo que se vuelve más profundo. 1785, James Hutton presenta ideas sobre un planeta que se forma y se reforma en escalas muy grandes. Pero en 1788 publica su Theory of the Earth. Y es aquí donde se rompe una cosa psicológica. En ese momento, la Tierra dejó de ser un escenario reciente y se volvió un proceso casi incomprensible. Y luego vino Lyell, en 1830 hasta 1833 aproximadamente, publica Principles of Geology, 3 volúmenes de uniformitarismo, que más bien quiere decir procesos lentos y un tiempo completo. Y también hay un detalle. Esta obra influye muy fuerte a Darwin durante todo su viaje. Qué chistoso que mientras todo eso pasa, empiezan a aparecer los monstruos que hoy llamamos dinosaurios. En 1824, el Megalosaurus recibe nombre científico. Se convierte en uno de los primeros dinosaurios nombrados antes de que incluso existieran las palabras para esto. No es hasta 1842 que Richard Owen acuña el término dinosauria para, ordenar estos hallazgos. Pero para. ¿Qué es lo que realmente hacen los dinosaurios en la mente moderna? No son solamente huesos. Hoy en día son la prueba pública de que hubo mundos completos antes de que nosotros llegáramos aquí
Y eso, nuevamente, cambia nuestro centro y nuestro centro. Pero ahora sí, mi querido amigo Darwin. Entre 1831 y 1836, Darwin viaja en el Beagle y recopila observaciones, compara variaciones, absorbe sobre geología y en 1859 publica On the Origins of the Species. Lo que hace Darwin no es matar a Dios de un golpe. Realmente Darwin no es tan osado y lo que hizo fue otra cosa. Propuso un mecanismo que funciona sin intención. Selección natural, variación, tiempo, y con eso la cultura occidental hereda una idea monumentalmente peligrosa. Porque realmente, ¿qué pasa? Si la vida y el humano pueden explicarse por procesos, entonces también pueden rediseñarse por procesos. Y así, señoras y señores, es como nace el progreso como religión práctica. Mejorar, optimizar, actualizar. Pero justamente aquí llegamos a la era de los medios. Porque si tú no logras hilar lo peligrosa que es esta historia, pues déjame decirte que ni siquiera hemos visto todo. Porque una vez que la educación produce mentes estandarizadas y la ciencia produce autoridad simbólica y el progreso produce ansiedad por un futuro, lo siguiente lógico es el control de la percepción. Exactamente aquí entra el giro. La sospecha moderna no nace en la ignorancia. De hecho, nace de una hiperconciencia de que todo puede diseñarse. Un currículum, una narrativa, consensos, emociones, políticas. Qué bueno que ya desde los 90 nos hablaban de este término que es el Blue Beam como un relato. 1994, el canadiense Serge Monast populariza lo que se llama Proyecto Blue Beam y lo hace en grabaciones y textos. La idea de un montaje tecnológico de apariciones religiosas, ovnis, simplemente para controlar a la sociedad, se podría ver como una película demasiado de ficción. Pero sabes, importa muy poco si esto es cierto o es falso, porque lo que importa es que realmente pega fuerte. El proyecto Blue Beam no es más que una narrativa hija de todo esto anterior que te acabo de contar, porque si el Estado moderno aprendió a administrar la educación y si la cultura aprendió a obedecer a expertos, si la historia mostró que se puede fabricar en consenso, entonces la única pregunta inevitable es: ¿qué tanto de lo que vamos a vivir ya fue producido para nosotros? Y ojo que aquí es lo más fuerte, porque tal vez ese evento final no es un holograma en el cielo, Tal vez ese evento o ese show final es que por primera vez, millones de personas ya confían en la realidad en bruto. Pero sabes, necesitamos saber quién la editó. Y yo veo un umbral mucho más grande ahí. No hablamos del fin del mundo. No hablamos del orden mundial. Porque de hecho, ese orden mundial ya está más que instalado. Te hablo de el fin de la inocencia perceptiva. Y si el cielo algún día se llena de señales, quizá la pregunta no será: oigan, ¿qué es eso? Mi única pregunta real sería: ¿qué es lo que van a ganar ellos si yo no les creo? La escuela nos enseñó a repetir y la disciplina nos enseñó a obedecer. La ciencia nos enseñó a delegar la verdad. El tiempo nos quitó del centro. A mucha gente la evolución les quitó el propósito. El progreso nos dejó en una carrera permanente. Y ahora, con medios y tecnología, lo que está en juego realmente es mucho más simple, pero más brutal. ¿Quién controla el guión de lo real?
Y peor, ¿qué hacemos nosotros cuando ya vimos el guión demasiado de cerca?